Bienvenido a Historias de Jack. Empezamos. Nunca supe muy bien cómo llegué a este punto. La vida se me deslizaba entre los dedos, un día tras otro, como una marea interminable. Después de tantas relaciones fallidas, decidí que quizás el amor verdadero no era algo que se encontraba fácilmente. Quizá no se encontraba en la superficie. Y fue así como un día, en uno de esos momentos de desesperación y soledad, decidí navegar más allá de las fronteras conocidas, la Deep Web. Ahí encontré Cupid.exe. El sitio tenía una estética oscura, con letras rojas que parecían estar sangrando sobre el fondo negro. Al principio dudé, pero algo en su promesa me hizo seguir adelante. Conéctate con tu alma gemela, más allá de las coincidencias, más allá de lo que sabes de ti mismo. No era como esas aplicaciones comunes, no. Este era un lugar exclusivo, donde el algoritmo aseguraba algo que parecía casi imposible: encontrar a alguien con quien te conectaras de verdad. Las preguntas al principio me parecieron extrañas. No eran las típicas preguntas superficiales. Me pedían cosas que no había compartido con nadie, no siquiera conmigo mismo. ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Te arrepientes de algo que hayas hecho o que no hayas hecho? Era como si quisieran desnudarte, arrancarte lo más oscuro, lo más profundo de tu ser. Tras responder, recibí el perfil de Mara. Era perfecta. De alguna manera, todo lo que ella compartió conmigo me resonó profundamente. Gustos similares, una visión de la vida casi idéntica a la mía, un sentido del humor que parecía el mío. Parecía sacada de mis sueños. Sin pensarlo, acepté una cita. San Valentín estaba a la vuelta de la esquina, y la oportunidad parecía demasiado buena como para dejarla pasar. Quedamos en un restaurante pequeño, casi escondido en una calle secundaria de la ciudad. Un lugar antiguo, con paredes de ladrillo y luces suaves que caían en un tono cálido, casi íntimo. La reserva la había hecho ella, por supuesto, y la hora estaba fijada para las 8 de la noche. A medida que me acercaba, mi corazón latía con una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Y si todo resultaba ser un engaño? Pero algo en mi interior me decía que esta vez, por fin, había encontrado algo real. Entré al restaurante con el alma vibrante. Aquel lugar parecía demasiado tranquilo, vacío, para ser una noche tan especial. Miré alrededor y solo vi unas pocas mesas ocupadas, todas con parejas que se susurraban entre ellas, ajenas a mi presencia. Me senté a esperar. El reloj marcó las 8:05 de la noche, y fue entonces cuando la puerta se abrió. Una figura femenina entró con una gracia casi sobrenatural. No era solo su belleza lo que la hacía destacar, sino una energía extraña que parecía envolverla. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, supe al instante que era ella. «Jack, ¿verdad?», dijo con una sonrisa tranquila, como si nos conociéramos de toda la vida. Asentí, incapaz de articular una sola palabra. Su voz era suave, pero con una intensidad que me hizo estremecer. Se sentó frente a mí y al instante una sensación extraña comenzó a crecer en mi pecho. La cita no solo se sentía como algo que había estado esperando durante años, sino como si ya hubiera sucedido antes. «Estoy tan contenta de verte», dijo Mara, mientras tomaba una copa de vino que había en la mesa. Sus ojos brillaban con una intensidad que no podía explicar. Algo en su mirada me puso incómodo, pero seguí adelante. Igualmente, mi voz salió quebrada. Traté de calmarme, pero una presión extraña comenzaba a acumularse en el aire. Era como si el restaurante se estuviera estrechando a mi alrededor, como si todo lo que había en ese lugar no perteneciera allí. La conversación comenzó a fluir de manera natural, pero a medida que hablaba con Mara, las cosas comenzaron a sentirse raras. Ella sabía cosas sobre mí que nunca había dicho. Había algo en su tono que insinuaba un conocimiento mucho más profundo de mi vida, de lo que un simple algoritmo podría haber descubierto. ¿Recuerdas aquella vez cuando tenías 14 años que tu padre te dejó solo en esa cabaña en el bosque durante un fin de semana?, me preguntó, y su tono era tan suave que me estremecí. La sangre se me congeló. ¿Cómo sabía eso?
Mi padre había tomado una decisión que cambió mi vida para siempre. Me dejó solo, sin previo aviso, en una cabaña aislada para enseñarme a ser hombre. Esa experiencia había sido uno de mis miedos más profundos, una herida que nunca había sanado. ¿Cómo, cómo sabes eso?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella sonrió, pero había algo en esa sonrisa que no era humano. Un brillo extraño en sus ojos, como si estuviera disfrutando de algo que yo aún no entendía. No te preocupes por eso, Jack. Puso su mano sobre la mía y un escalofrío recorrió mi cuerpo. El algoritmo de Cupid.exe nos conecta de maneras que tú ni siquiera comprendes, pero lo entenderás pronto. No estamos aquí por casualidad. Fue en ese momento cuando comprendí que algo estaba profundamente mal. El restaurante comenzó a oscurecerse, como si una niebla densa se estuviera apoderando del aire. El sonido de las conversaciones de las otras parejas se desvaneció, hasta que todo quedó en un silencio abrumador. Lo que no sabes, Jack, continuó Mara, su voz transformándose en algo más oscuro, algo inquietante, es que no somos los primeros en estar aquí. No somos los primeros en sentarnos en esta mesa. Cada pareja que Cupid.exe conecta, desaparece. No solo tú y yo estamos conectados, no solo tu alma y la mía. Todos los que han sido elegidos por el algoritmo han desaparecido, uno por uno. Y este será tu destino también. El restaurante, que antes parecía acogedor, ahora se convirtió en un laberinto. Las paredes se doblaron, los muebles se retorcieron. El aire se hizo pesado, como si todo estuviera siendo engullido por una oscuridad imparable. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un pánico que no podía controlar. Me levanté de la mesa, pero mis piernas no respondían. No podía moverme, no podía escapar. Las puertas del restaurante se habían cerrado, y cada paso que daba me sentía más atrapado en ese lugar, en esa pesadilla. No puedes huir, Jack. Mara se levantó lentamente, acercándose a mí, su rostro ahora distorsionado por una especie de satisfacción macabra. Ya eres parte de Cupid.exe. Ya no hay marcha atrás. De repente, la luz de las velas en las mesas se apagó y la oscuridad me envolvió por completo. Lo último que escuché fue su risa, profunda, resonando en mis oídos, mientras todo desaparecía alrededor de mí. San Valentín ya no era una promesa de amor, sino un contrato con la muerte. Y yo era solo otra víctima más en el algoritmo. Antes de que me crean completamente loco, les pido que escuchen bien lo que tengo que contarles. La mayoría de las personas que han escuchado este tipo de historias piensan que todo es una invención o una broma. Pero lo que yo experimenté no es algo que se pueda inventar. En 2014, por primera vez escuché sobre la Deep Web. Al principio, como muchos, lo tomé como una historia exagerada, una leyenda urbana que circulaba por Internet. No pude evitar reírme de las historias espeluznantes que se contaban sobre ese lugar oscuro de la red. Escuchaba cosas sobre personas que desaparecían, actividades ilegales, torturas y algo llamado mercados negros. Pero lo que más me inquietaba no era lo que escuchaba de los demás, sino lo que veía en los ojos de las personas que hablaban de ella. Algo las aterraba, algo que las mantenía al borde, como si hubieran mirado directamente al abismo y nunca pudieran volver a ver el mundo de la misma manera. Me negaba a entrar. Pensaba que eran tonterías, que esas historias no eran más que una forma de asustar a los ingenuos. Después de todo, yo no era tan fácil de engañar, pero la curiosidad es una fuerza poderosa. Por mucho que tratara de ignorarlo, algo en mí comenzó a picar, a empujarme hacia ese oscuro rincón de la red. Como cuando alguien te cuenta algo prohibido, algo tan intrigante que no puedes dejar de pensar en ello. La primera vez que me decidí a investigar fue a principios del 2025, mientras navegaba por YouTube. Vi un video que mostraba a un tipo navegando en la Deep Web, abriendo enlaces que no debía, mostrando páginas con contenido perturbador. Pero lo que más me llamó la atención fue la forma en que hablaba. Parecía haber algo en su voz, una mezcla de temor y fascinación. El video me mantuvo pegado a la pantalla,
Pero no pasaron ni 5 minutos antes de que mi mente comenzara a bombardearme con preguntas. ¿Es esto real? ¿Quién haría algo así? No quería ser el tonto que cayera en un truco, pero la duda ya estaba sembrada en mi cabeza. Decidí que no lo haría. Ni siquiera me atreví a descargar Tor, el navegador necesario para acceder a la Deep Web, pero no podía quitarme el pensamiento. Era como si todo lo que me rodeaba, cada vez que navegaba por Internet, me empujara hacia ese abismo oscuro. Finalmente, en el 8 de enero de 2018, un par de años después, no pude resistir más. Decidí descargar Tor. Era una tarde fría cuando lo hice. Mi computadora tardó lo que parecieron siglos en conectarse, pero al fin, el navegador se abrió. Me sentí extraño, como si estuviera a punto de cruzar un umbral. ¿Qué encontraría? La pantalla cargaba lentamente, como si también estuviera dudando si debía mostrarme la verdad o seguir ocultándola. Finalmente, todo estuvo listo. «Bienvenido a Tor», me dijo la pantalla. El pulso me latía fuerte, pero no iba a dar marcha atrás. No después de tanto tiempo investigando. Entré en la Deep Web. La primera página que vi fue la famosa Hidden Wiki. Era como un mapa para los exploradores novatos. Una lista de enlaces que prometían llevarme a lo más profundo de la red. No sabía qué esperar, pero tomé el primer enlace que se cruzó en mi camino. Me llevó a una sala de chat. Había unas 30 personas, todas chateando sobre cosas que no entendía muy bien. Algunos hablaban de criptomonedas, otros compartían memes extraños, y había quienes intercambiaban enlaces de otros lugares. Nada en esa sala parecía sospechoso, nada fuera de lo común. Decidí que no valía la pena quedarme allí mucho tiempo, y salí. Continué navegando. Pasaron unos 30 minutos antes de que algo realmente extraño sucediera. Al hacer clic en un enlace aparentemente inofensivo, me llevó a una página sin sentido. Solo había texto en un fondo negro. Era un conjunto de caracteres que no entendía. ¿Qué estaba pasando? Sentí una leve incomodidad, como si alguien estuviera observándome, pero la sensación se desvaneció rápidamente. Lo que siguió no me dejó tranquilo. Una ventana emergente apareció de repente, con el mensaje: «Haz clic aquí para una sorpresa». Mi primer instinto fue cerrarla, y lo hice rápidamente. Sabía lo que eso significaba, sabía lo que podría pasar si accedía a algo que no debía, pero, como siempre, la curiosidad me ganó. Esperé un momento, analizando si debía hacer clic. Sabía que este era un lugar peligroso, pero ¿y si solo era una broma? De todos modos, el riesgo me llamaba. Cerré la ventana, pero no pasó ni un minuto cuando volvió a aparecer. Esta vez el mensaje era el mismo, sin cambios. «Haz clic aquí para una sorpresa». Algo no estaba bien. Mi estómago se encogió. ¿Qué estaban tratando de hacer? Sabía que tenía bloqueadores de pop-ups activados. ¿Cómo podría aparecer de nuevo? Mi mente empezó a preguntarse si había sido hackeado, si alguien estaba al tanto de mi exploración. Sentí un nudo en el estómago. Cerré el navegador rápidamente, activé los bloqueadores por si acaso y respiré profundamente. Pero la tentación no me dejaba en paz. Volví a abrir el navegador. No pude evitarlo. Hice clic. La página tardó unos segundos en cargar, hasta que de repente la pantalla se puso completamente blanca. Pensé que era una broma. Estaba a punto de cerrar todo y rendirme, pero entonces unas palabras en letras azules profundas aparecieron. 14 February 25. No entendí lo que significaba, hasta que me di cuenta de que era una fecha. 14 de febrero. Pensé que alguien estaba jugando conmigo. ¿Qué clase de broma era esa? Pero el texto desapareció rápidamente y la pantalla volvió a quedar en blanco. Luego, como si estuviera esperando el momento justo, apareció un nuevo mensaje. «Estarás muerto». Mis ojos se abrieron de par en par. Pensé que era una broma pesada, una más de las miles que se encuentran en Internet. Pero algo en mi interior me dijo que no era así. Cerré la ventana de inmediato, cerré Tor, desinstalé todo y desconecté mi conexión a Internet. Me levanté de la silla y empecé a caminar por mi casa, intentando calmarme. ¿Cómo podía tomarme esto en serio? Me convencí de que no había nada que temer, que todo era una tontería. Era solo una broma de mal gusto. Lo olvidé por un tiempo,
El 14 de febrero estaba cada vez más cerca y la vida continuaba como si nada hubiese ocurrido. Al principio, traté de olvidarme de lo que sucedió esa noche. Pensé que había sido una simple broma, una de esas cosas raras que se encuentran en los rincones más oscuros de la web. Probablemente, alguien me había hecho una broma pesada y mi imaginación había llenado los huecos con una historia mucho más espantosa de lo que realmente era. Pero algo seguía rondando en mi cabeza. Esa fecha, 14 de febrero, San Valentín. ¿Por qué esa fecha? ¿Por qué esa amenaza tan directa? Estaba claro que no tenía sentido, pero a medida que pasaban los días, no podía deshacerme de la sensación de inquietud. Algo en mi interior me decía que no podía ignorarlo. El 11 de febrero, 3 días antes de esa fecha fatídica, comencé a sentirme raro. No era miedo directo, pero sí una ansiedad persistente, como si el aire mismo estuviera cargado con algo que no podía ver ni entender. Esa mañana me levanté con la sensación de que algo iba mal, como si el mundo que conocía estuviera a punto de cambiar. Me sentía observado, como si alguien estuviera esperando a que cometiera un error. Pero ese día fue relativamente normal. Salí a trabajar, pasé por la tienda, tomé mi café habitual, pero todo parecía tener un aire de irrealidad, como si me moviera en cámara lenta, con una niebla invisible que empañaba mi percepción de las cosas. Fue al día siguiente, el 12 de febrero, cuando la cosa comenzó a intensificarse. Estaba en casa, sentado frente a mi computadora, cuando sonó el timbre. Al principio pensé que era algún repartidor, pero al mirar por la mirilla no había nadie, solo un silencio inquietante. Volví a la computadora, pero la sensación de estar siendo observado aumentaba. Una presión constante sobre mi pecho, como si el aire se estuviera volviendo más denso. Decidí salir al pasillo para investigar. No había nada en la puerta, pero justo cuando me giraba para regresar al interior, vi algo en el suelo. Un sobre blanco, doblado con precisión, como si alguien hubiera sido extremadamente cuidadoso al colocarlo ahí. El mismo sentimiento de ansiedad que había tenido antes volvió, pero lo abrí sin pensarlo demasiado. Dentro, encontré una hoja con una caligrafía perfectamente legible, y lo único que decía era: «Estarás muerto el 14 de febrero». No podía creerlo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Mi mente trataba de racionalizar lo que estaba ocurriendo. ¿Era una broma? ¿Una coincidencia macabra? Pero ese sobre estaba ahí. Había sido colocado con una precisión que solo alguien que sabía exactamente dónde estaba podría haber hecho. Mi primera reacción fue intentar olvidar lo que había encontrado. Pensé que tal vez era algún tipo de advertencia sobre un experimento social o algún tipo de truco viral. Pero todo eso cambió cuando, poco después, el teléfono sonó. Rápidamente lo tomé, con el pulso acelerado, mi mano sudando. «Hola», respondí, mi voz temblorosa, tratando de sonar normal. «Estarás muerto 14 de febrero», dijo una voz profunda al otro lado, casi como un susurro distorsionado. La voz se desvaneció en una especie de eco extraño, y la llamada se cortó. El sonido del clic fue lo último que escuché antes de quedarme en silencio absoluto. El miedo me invadió de inmediato. Algo en mi interior me decía que esto no era una simple broma. Esta vez la amenaza parecía demasiado directa, demasiado personal. ¿Quién podía saber tanto sobre mí? ¿Cómo podían estar tan seguros de lo que estaba por ocurrir? Me quedé allí, mirando la pantalla del teléfono durante lo que parecieron horas, la mente atrapada en un torbellino de pensamientos. Quería gritar, pero la garganta me estaba cerrando. Estaba paralizado. Tomé una decisión. No podía quedarme con los brazos cruzados esperando que algo sucediera. Decidí conectar nuevamente Tor. Necesitaba entender qué estaba pasando. Si había algo más detrás de todo esto, tenía que descubrirlo. Abrí mi correo y ahí estaba. El mensaje que temía encontrar. Un correo sin remitente, sin asunto, solo un enlace extraño. is0184deckel.onion. El mismo enlace, el mismo maldito enlace. El terror se apoderó de mí. ¿Cómo era posible? Había evitado volver a entrar en la Deep Web, había intentado deshacerme de todo eso,
y ahora, de alguna manera, el enlace me había encontrado. Mi respiración se volvió agitada y mi mente luchaba por procesar lo que veía. Pensé que tal vez era una coincidencia, pero la sensación de que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo se intensificaba. Decidí abrirlo. Mi computadora tardó un poco en cargar la página, pero cuando apareció, me quedé sin aliento. El mismo mensaje: estarás muerto 14 de febrero. No podía creer lo que estaba viendo. Mi mente se negó a aceptar lo que estaba frente a mí. Esto ya no era una broma. No podía hacerlo. La misma fecha, el mismo mensaje, exactamente lo que había visto antes. Esta vez no hubo espacio para la duda. El miedo me paralizó y una oleada de pánico recorrió mi cuerpo. ¿Qué quería esa cosa de mí? ¿Qué significaba todo esto? Intenté buscar respuestas en la red, pero cada vez que buscaba algo relacionado, me encontraba con más preguntas, más misterios. Traté de hacer uso de todo lo que sabía sobre la web oscura, pero la sensación de que estaba atrapado en una telaraña de la que no podría escapar me hizo perder la concentración. Todo lo que encontraba eran páginas vacías, letras y símbolos que no entendía. La fecha se acercaba. Me levanté de la silla, comencé a caminar por la casa sin rumbo fijo. Cada minuto que pasaba, la sensación de que algo iba a suceder se hacía más real, más intensa. No podía quitarme esa sensación de que el tiempo se me escapaba. La llamada, el sobre, el enlace, todo se conectaba de una manera que no podía entender, pero sentía que cada pieza del rompecabezas me estaba llevando a algo mucho más oscuro y peligroso de lo que había imaginado. A lo lejos el reloj marcaba la medianoche del 13 de febrero, y yo estaba convencido de que lo peor estaba por llegar. Las rupturas nunca son fáciles. Todos lo sabemos, ¿verdad? Nadie se prepara realmente para el dolor, la confusión y la culpa que siguen a un final tan abrupto. Pero lo que descubrí aquella noche, ni en mis peores pesadillas lo había imaginado. Hace no mucho tiempo, terminé con mi pareja después de casi 10 años juntos. Nos conocimos cuando éramos apenas unos adolescentes, y lo que comenzó como una relación llena de sueños y promesas, terminó siendo una prisión emocional. La relación había muerto mucho antes, pero había algo en mí que se aferraba al pasado. Tal vez era la esperanza, tal vez la costumbre, o simplemente el miedo a estar solo. Pero, a pesar de que sabía que lo mejor era terminar, no me atrevía a dar el paso. Ella era muy sensible, emocionalmente vulnerable. Cada vez que intentaba hablar sobre la separación, su reacción era casi automática. Se bloqueaba, se cerraba en sí misma. Parecía que sus sentimientos iban a colapsar con solo mencionar la palabra fin. Mi frustración crecía a medida que pasaban los meses y yo me sentía atrapado en una relación que ya no existía, pero no podía dar el paso. Al final entendí que estaba prolongando algo que solo empeoraba. Un día, sin previo aviso, tomé la decisión de que ya no podía más. Era hora de ponerle fin, de una vez por todas. La separación, aunque ya había sido discutida en varias ocasiones, era ahora irreversible. No fue fácil, ni para ella ni para mí. Recuerdo que sus ojos se llenaron de lágrimas. Su voz temblaba cuando me rogó que reconsiderara, pero sabía que no había vuelta atrás. Me sentí horrible, pero sabía que era lo correcto. A partir de ahí, todo se volvió un caos. Las semanas siguientes estuvieron llenas de gritos, reproches, discusiones interminables. Recuerdo claramente cómo las palabras de rabia y dolor se mezclaban con los llantos, y cómo la tensión en el aire era insoportable. Incluso hubo momentos en los que me amenazó. Me dijo que no la dejara, que si lo hacía, no podría vivir sin mí. Sentía que estaba caminando sobre un terreno minado, sin saber qué esperar de ella, si la calma o una explosión emocional. Con el paso de los días, la situación se fue volviendo insostenible. Finalmente, después de lo que parecieron una eternidad de peleas y promesas rotas, ella decidió irse. Se mudó con su tía, que vivía a unas horas de distancia. Yo me quedé en la casa con los muebles que le había dejado. Una casa que en su momento fue un refugio de felicidad, pero ahora solo era un recordatorio de lo que se había perdido. Tenía planes. De alguna manera,
Sentía que empezar de nuevo significaba rodearme de cosas nuevas, de objetos que no tuvieran ninguna conexión con el pasado. Pero por el momento, necesitaba algo simple, algo funcional. Necesitaba un lugar donde sentarme, donde descansar, porque las noches después de la separación eran especialmente duras. Los muebles de la casa eran recuerdos de nuestra vida juntos, y no quería verlos, no quería estar rodeado de ellos. Así que me puse a buscar algo temporal, algo que me sacara de esa sensación de vacío. Marketplace fue mi primera opción. Estaba buscando algo barato, algo que me sirviera hasta que pudiera permitirme comprar algo mejor. Estaba dispuesto a conducir un poco, si encontraba algo que valiera la pena. Después de una búsqueda rápida, vi algo que me llamó la atención. Un sofá amarillo. Sé lo que piensas. Puede sonar espantoso, pero había algo extraño en ese sofá. No era bonito, ni mucho menos elegante, pero tenía una extraña atracción. Quizás era su color, tan llamativo, tan fuera de lugar, tan vivo. Tenía una fascinación inexplicable por el color amarillo, y por alguna razón ese sofá me cautivó. Además, lo mejor de todo es que la mujer que lo ofrecía lo estaba dando gratis. La publicación decía que nunca lo habían usado, y en la foto, el sofá parecía en perfectas condiciones. No lo pensé 2 veces y contacté a la vendedora. La mujer me respondió rápidamente, y acordamos vernos esa misma tarde. Ella vivía en una zona algo apartada, en las afueras de la ciudad, pero no me importaba. En ese momento, cualquier excusa era válida para escapar de la soledad de mi casa. Conduje hacia allá, y mientras recorría los caminos sinuosos hacia una pequeña casa aislada, empecé a sentir una extraña inquietud, una sensación de que algo no estaba bien. No podía precisar qué era, pero había algo en el aire, una especie de pesadez que no me dejaba en paz. Llegué finalmente a la dirección, un lugar apartado, rodeado de árboles y sombras que parecían observarme en silencio. Toqué la puerta y una mujer mayor me abrió. Su rostro era de esos que muestran una vida llena de historias y luchas, pero lo que me sorprendió fue su reacción al escuchar mi nombre. Me miró fijamente, casi aterrada, y me preguntó, con una voz que temblaba, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Le expliqué que estaba allí por el sofá, pero parece que la idea la descolocó aún más. Sin decir nada más, me cerró la puerta en la cara. Me quedé allí, en shock, mirando la puerta cerrada. No podía entender qué estaba pasando. Había algo muy extraño en esa situación. Volví a revisar la dirección en mi teléfono, y era correcta. ¿Qué estaba pasando? Decidí escribirle un mensaje a la vendedora para decirle que la señora me había cerrado la puerta. Pasaron varios minutos antes de que recibiera una respuesta. Dios mío, lo siento mucho. Esa es mi abuela. Yo vivo en el garaje, está en la parte de atrás. Solo ve hacia allá y entra. Lo siento por la confusión. Aunque algo en mi instinto me decía que algo no estaba bien, decidí seguir las instrucciones. Al fin y al cabo, el sofá seguía siendo gratuito y necesitaba algo para el salón. Caminé hacia el patio trasero y me dirigí al garaje. No era un garaje común. Había una puerta de madera vieja, desgastada por el tiempo, que me dio la sensación de estar entrando en otro mundo, uno al que no pertenecía. Toqué la puerta y desde dentro escuché una voz amortiguada. ¡Entra! Algo en el tono me hizo estremecerme, pero aún así empujé la puerta y entré. El garaje estaba oscuro, apenas iluminado por la luz que se filtraba a través de unas pequeñas rendijas en las ventanas. Miré alrededor, pero no vi el sofá. Solo estanterías llenas de cajas, herramientas viejas y objetos que parecían haber sido olvidados por años. Me sentí incómodo, como si algo no encajara en el lugar, pero no quería ser grosero. Así que levantando la voz grité, ¿Hola? Nadie respondió. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y salir, escuché un sonido. Alguien se movía, y en ese instante un ser pequeño, veloz, salió de una habitación contigua y se lanzó sobre mí. Mi mente se bloqueó por completo cuando esa figura pequeña, casi borrosa en la oscuridad, me derribó. Fue un golpe repentino y violento. No supe qué hacer. Intenté moverme, pero algo me presionaba contra el suelo.
y mi respiración se volvió errática, mientras un dolor punzante recorría mi torso. La figura no decía una palabra, solo podía oír sus respiraciones rápidas y entrecortadas, casi animalescas. En el caos de la lucha, algo se desprendió de su cabeza. No entendí qué era al principio. Todo sucedió tan rápido que no podía procesarlo. Pero de alguna manera, cuando la figura se apartó unos centímetros, logré ver lo que había caído al suelo. El rostro me pareció familiar, pero no podía comprender lo que veía. Y de repente el mundo volvió a enfocarse. Era ella, mi exnovia. Mis ojos se abrieron de par en par y el horror me recorrió por completo. La vi allí, sobre mí, con una expresión que no podía describir. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos, esos ojos ya no eran los mismos. Estaban llenos de desesperación, de locura, y algo en su mirada me hizo sentir una mezcla de miedo y confusión. No podía entenderlo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo ella, a quien alguna vez conocí, se había convertido en esto? Sin pensar, me aparté de un empujón. Logré liberarme de su agarre y caí al suelo, buscando algo, cualquier cosa, para protegerme. Pero no había nada a mi alrededor, solo las sombras del garaje y el eco de nuestras respiraciones. Mi corazón latía a 1000 por hora y una sensación extraña y pesada se instaló en mi pecho. Ella no se movió de inmediato, solo me observó, inmóvil, como si estuviera esperando a que dijera algo, como si algo dentro de ella esperara que la reconociera. Fue entonces cuando se levantó con una agilidad que no era normal. Su cuerpo se movió de manera errática, casi como si no estuviera en control de sí misma. Y cuando lo vi, fue cuando sentí una oleada de miedo más profunda. Ella sacó algo de su ropa. Un destello plateado brilló en la oscuridad. En un primer momento no entendí qué era, pero pronto reconocí la figura de una navaja pequeña, como un cúter. El sonido metálico al desenvainar la hoja resonó en mis oídos. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Logré articular entre mis dientes, pero mi voz sonaba lejana, como si la situación no fuera real. ¿Era ella? ¿Era realmente mi exnovia quien estaba frente a mí, empuñando esa cuchilla con tanta rabia? Su respuesta fue un grito desgarrador, algo entre un lamento y una explosión de ira. Era un sonido gutural, primitivo. Intentó abalanzarse sobre mí, y en un parpadeo, la navaja cortó el aire con velocidad. Sentí el aire frío rozando mi piel, pero logré esquivarla por poco. Mi mente estaba bloqueada, pero mi cuerpo reaccionaba por instinto. Casi en un trance, logré retroceder unos pasos y caí sobre el suelo. Pero ella no paraba. La vi abalanzarse de nuevo, y esta vez el filo de la cuchilla rozó mi hombro izquierdo. Un dolor agudo me atravesó, y un grito involuntario escapó de mis labios. La herida era profunda, y la sangre comenzó a manchar mi camiseta. Fue un dolor tan real, tan vívido, que me hizo reaccionar con furia. Ella me había herido. Tomando todo el control que pude, arranqué la navaja de mi hombro, a pesar de que la herida aún sangraba. La tiré al suelo, con todas mis fuerzas, y salté hacia atrás. Pero ella se lanzó de nuevo sobre mí, y pude ver cómo su rostro, antes conocido, se transformaba en una máscara de desesperación. Parecía fuera de control, como si algo dentro de ella se hubiera roto por completo. Mi respiración era entrecortada, y la adrenalina recorría mi cuerpo mientras trataba de esquivar sus ataques. Gritaba sin cesar, y aunque sentía miedo, algo dentro de mí me decía que no podía dejarla ganar. No podía dejar que esta mujer, que alguna vez fue todo para mí, me destruyera de esa manera. En ese instante, en medio de la lucha, me di cuenta de que algo estaba cambiando, algo más profundo. Lo que había sucedido entre nosotros no solo era una separación de dos personas, sino que algo mucho más oscuro se estaba desatando en ella. Ya no era la mujer que había conocido. Number era la persona con la que había compartido tantos años de mi vida. Se había convertido en alguien que no podía reconocer. El momento se alargó, pero por alguna razón mi cuerpo reaccionaba. Sin pensarlo, salté hacia un costado, me levanté y corrí hacia la salida. La puerta del garaje estaba cerca, y aunque todo mi cuerpo pedía descanso, mis pies no pararon. Corrí, con el corazón retumbando en mis oídos,
hacia mi coche, sin mirar atrás. Mi mente solo pensaba en una cosa: salir de allí, lejos de ella, de esa pesadilla. Al llegar a mi coche no perdí tiempo. Me subí al asiento del conductor y, con las manos temblorosas, arranqué el motor. Apenas pude ponerme en marcha cuando tomé el teléfono y llamé a la policía. Mi voz temblaba mientras relataba lo que había sucedido, mi respiración aún errática, mi mente desbordada por lo que acababa de vivir. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo una separación tan dolorosa había dado lugar a semejante caos? Los minutos parecían horas, pero la policía llegó rápidamente. Pude ver las luces intermitentes en el espejo retrovisor mientras el sonido de las sirenas llenaba la calle. Ellos se encargaron de todo. Me atendieron, me revisaron la herida, aunque el dolor seguía. Lo que más me afectó, sin embargo, fue verla a ella ser arrestada. Ahí, con las manos esposadas, siendo llevada en el coche patrullero, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Esa mujer que una vez había sido mi compañera, ahora era una extraña. Y lo peor de todo, no sabía qué había pasado dentro de ella. ¿Qué la había llevado a esta espiral de destrucción? El último que supe de ella fue que fue trasladada a un centro de salud mental. Decidí no presentar cargos. Aunque no podía dejar de sentirme confundido, también sentía una profunda lástima por ella. Ayudé con algunos de sus gastos médicos, tratando de hacer lo que podía. Aunque lo que había hecho era imperdonable, no pude dejar de pensar en lo que le había ocurrido, en qué parte de ella se había quebrado de una manera tan profunda. A veces las personas más cercanas a nosotros son las que pueden causarnos el mayor daño. Y en este caso, esa lección me quedó grabada en lo más profundo de mi ser. Las sombras del pasado nunca se desvanecen por completo. A veces solo se ocultan, esperando el momento adecuado para regresar, para volver a mostrarse con una fuerza aún mayor. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la Deep Web? Claro, todo el mundo sabe de ella. La mayoría solo tiene miedo de lo que se rumorea, la oscuridad, los secretos prohibidos, lo que podría estar al alcance de un clic. Yo no era distinto, pero, al contrario que muchos, no me intimidaban las advertencias. Mi curiosidad me había llevado allí, un 9 de diciembre de 2015, buscando lo que podría ser un documento confidencial, un secreto olvidado, algo que nadie más pudiera encontrar. No me imaginaba lo que me esperaba. Navegar en la Deep Web es como adentrarse en un laberinto, uno sin mapa. Había visto algunas cosas oscuras, sitios que vendían cosas que ni siquiera quiero describir, pero nada realmente me hizo pensar que estaba en peligro. Todos esos sitios oscuros parecían estar bien protegidos por capas de anonimato, pero aún así me sentía invencible, protegido tras una pantalla. Pero entonces lo encontré. Un sitio sencillo, casi inocente en apariencia. Videos exclusivos, decía. No era un foro ni una página oscura de intercambio de información. Era un portal con videos sobre lo paranormal, como esos que encuentras en cualquier rincón de la Internet común. El gancho era simple. Ver los videos te costaba una moneda virtual, pero también podías acceder a ellos si completabas una encuesta. ¿Por qué no? Ya que estaba ahí, decidí completar una. La encuesta era una de esas que parece que no te llevará más de un par de minutos, pero a medida que la completaba, empecé a darme cuenta de que las preguntas eran inusualmente detalladas. No solo pedían información básica, como mi nombre o correo, sino cosas que no tenía sentido compartir. Así que, como cualquier persona sensata, cambié los datos. Inventé una dirección falsa, un número de teléfono sin importancia. Sin embargo, el sitio rechazaba todo lo que ponía. ¿Por qué?, me pregunté. Fue solo entonces que decidí arriesgarme y poner una dirección más realista. Mi antigua casa. La casa que vendí 2 años atrás. El mismo lugar que ya no visitaba desde mucho tiempo. Para mi sorpresa, la encuesta fue aceptada. El video se desbloqueó y mi pantalla se iluminó con una imagen distorsionada. La Casa de los Gritos. Un nombre siniestro, pero en realidad, lo que vi no fue nada más que otro video de terror barato. Grupos de gritos, pasos extraños y una cámara temblorosa
recorriendo una casa vacía. Nada realmente macabro. Nadie aparecía en los cuadros. Solo una figura oscura caminando por pasillos vacíos, con los gritos resonando, como si alguien estuviera en otro piso, fuera de la vista. Pero, aún con la atmósfera inquietante, no me dejó más que un sentimiento de decepción. Cambié la página rápidamente, sintiendo que había perdido mi tiempo. Sin embargo, lo que sucedió después fue lo que nunca supe que estaba por venir. Un mes después me encontré charlando con Carla, la hija de la familia amiga que compró mi vieja casa. Como siempre nos poníamos al día, pero esa tarde el tono cambió cuando comenzó a hablar de cosas raras que estaban ocurriendo en la casa. Al principio pensé que podría ser solo un mal sueño o historias inventadas, pero mientras me contaba, la inquietud en su voz me hizo escuchar más de cerca. Me dijo que, a menudo, veían una camioneta con las ventanas completamente oscuras estacionada cerca de su casa, sin ninguna matrícula, sin identificación. Nadie parecía saber quién la manejaba, pero lo que realmente la hizo sentirse incómoda fue una noche, mientras ella y su familia regresaban de una cena. En la distancia vieron a una figura extraña, alta, que dejaba algo frente a la puerta. La figura no se acercó a la puerta de inmediato, sino que se detuvo unos segundos, mirando alrededor. Luego dejó la caja y se marchó rápidamente hacia la camioneta, que comenzó a alejarse. Lentamente. Esa noche, después de que Carla y sus padres entraron, no pudieron dejar de pensar en lo sucedido. Llamaron a la policía. Lo que encontraron en la caja les heló la sangre. Dentro había una fotografía antigua, algo borrosa, que parecía ser de finales de los 19. No era la típica foto vieja. Algo en ella no estaba bien. Pero lo peor de todo fue el osito de peluche. Un objeto aparentemente inocente. Pero al abrirlo, encontraron algo que jamás podrían haber anticipado. Agujas, muchas agujas viejas y usadas, como si alguien hubiera insertado esas agujas dentro del peluche con algún propósito. Nadie sabía qué significaba eso, ni la foto ni las agujas. La policía naturalmente investigó, pero no lograron encontrar ninguna pista clara sobre quién había dejado la caja o por qué. Al principio, pensé que todo era una coincidencia. El vecindario tenía personas extrañas, y la caja podría haber sido algo dejado por un bromista o un loco. Pero lo que sucedió a continuación me hizo cambiar de opinión. Un par de semanas después, Carla me llamó, completamente alterada. Habían instalado cámaras de seguridad por miedo a lo que había sucedido, y lo que captaron fue aún más inquietante. En una de las grabaciones, la figura que había dejado la caja frente a su puerta apareció nuevamente. Esta vez la cámara lo mostró con más detalle. El hombre no estaba solo. Estaba observando la casa con atención. Y no solo esa. Al parecer, este hombre recorría distintos vecindarios, eligiendo casas y dejando paquetes similares. En cada casa, las cámaras de seguridad registraban la misma figura alta y enigmática, sin rostro, sin identidad. Pero lo más perturbador fue lo que Carla y su familia descubrieron después. Este hombre no solo estaba dejando cajas, estaba usando la Deep Web para obtener información personal de las casas que visitaba. Y lo que parecía aún más macabro era que la información la obtenía a través de encuestas, como las que yo había completado. La dirección de la antigua casa, mi vieja dirección, había sido parte de su investigación. Mis clics en esa maldita encuesta, la información que dejé, me había convertido en parte de un juego mucho más peligroso de lo que imaginaba. El horror creció cuando la policía capturó al hombre. Su historia era aún más perturbadora. Había estado recorriendo la ciudad durante meses, dejando paquetes misteriosos en diferentes casas, pero no de manera aleatoria. Usaba las identidades que encontraba en la Deep Web para elegir a sus víctimas. La pregunta era clara. ¿Quién estaba detrás de él? ¿Quién más estaba vigilando? La respuesta parecía cada vez más inquietante. Nadie sabía con certeza, pero lo que sí sabíamos era que el hombre había estado observando cada movimiento. El golpe final llegó cuando, semanas después, descubrí que mi propio nombre había aparecido en un documento vinculado a este individuo. Algo en mí se rompió. Todo lo que había hecho, todo lo que había explorado, había traído consigo consecuencias que jamás imaginé. Esa fue la última vez que me asomé a la Deep Web. A veces, mientras camino por la calle o entro en mi casa,
Siento que algo me observa, algo que se esconde en la sombra, esperando el momento adecuado. Y aunque no sé quién o qué está detrás de todo esto, algo me dice que mis clics aquella tarde, hace tantos meses, no fueron una simple curiosidad. Ahora cada vez que veo una camioneta con las ventanas oscuras, me pregunto si esa figura está cerca, si la próxima caja podría ser mía. Y, lo peor de todo, es que no tengo forma de saber si esto es realmente el final o solo el principio. Nunca imaginé que las historias de terror en Internet, esas que compartía con mis amigos a través de mensajes privados y foros oscuros, terminarían siendo mucho más que simples relatos de miedo. Si alguna vez has sentido esa extraña fascinación por los misterios de la web, sabes a lo que me refiero. La Deep Web, los mitos urbanos, los juegos que te hacen cuestionar si lo que estás viendo es real o no. Ahí es donde todo comenzó. Recuerdo haber crecido en una época en la que el Internet era el espacio perfecto para explorar lo extraño, lo prohibido. Yo, un adolescente curioso, estaba constantemente buscando algo más allá de lo que la superficie de la red me ofrecía. Sabía que no debía caer en las trampas, pero había algo adictivo en esos rincones oscuros. Creepypastas, teorías conspirativas, historias sobre lo paranormal. Pero lo que más me atrapaba eran los juegos virales. Esos desafíos con reglas tan simples como aterradoras. Como el desafío del ascensor. Lo había escuchado muchas veces, en foros, en chats oscuros, pero nunca me había atrevido a intentarlo. ¿De qué se trataba? Un conjunto de instrucciones para realizar dentro de un ascensor en un edificio de al menos 10 pisos. Se decía que si seguías los pasos correctamente, podrías llegar a otra dimensión. Y si algo salía mal, bueno, los resultados no eran los más prometedores. No lo tomaba en serio, claro. Al menos eso creía, hasta esa noche en particular. Mi trabajo me llevó a una ciudad más grande, y el hotel donde me alojé era un monstruo de concreto. 10 pisos de pasillos interminables, ascensores que parecían llevar a otro mundo. Cuando llegué, me sentí desconectado, como si esa ciudad y el hotel no fueran parte de la realidad que conocía. Las luces parpadeaban sutilmente, y un silencio pesado se cernía sobre el lugar. Pero, a pesar de la incomodidad, me sentí atraído por algo. No lo supe hasta que llegué frente al ascensor, y al ver los botones, el recuerdo vino de golpe. El desafío del ascensor, aquella leyenda olvidada que nunca me había atrevido a probar. Recuerdo que me quedé allí, mirando el panel del ascensor, como si esperara una señal. Fue una combinación de morbo y un deseo inexplicable de revivir ese viejo reto que recorría mi mente. ¿Qué podría perder?, pensé. Claro, todo parecía absurdo, pero había algo en la atmósfera del lugar que lo hacía más real que nunca. Cuando las puertas del ascensor se cerraron tras de mí, el aire cambió. No sé cómo describirlo, pero estaba claro que algo estaba mal. La luz dentro del ascensor parpadeaba, y aunque estaba solo, la sensación de ser observado comenzó a invadir mi cuerpo. Dejé que mi mente se apoderara de los recuerdos, y lo hice. Comencé a presionar los botones siguiendo el juego al pie de la letra. 4º piso. Mi respiración se aceleró. De alguna manera, estaba nervioso. ¿Pero por qué? Sabía que era una estupidez. El ascensor subió y las puertas se abrieron. El 4º piso. Nadie a la vista. A medida que las puertas se cerraban, me sentí aliviado. No pasó nada, pero algo en el aire parecía pesado, como si el edificio estuviera respirando conmigo. Un paso dado hacia lo desconocido. Continué, presionando el siguiente botón. 2º piso, luego el 6º, después de nuevo el 2º. Cada vez que el ascensor se detenía, mi estómago se tensaba. A cada parada, el zumbido de la luz se volvía más grave, más resonante. Pero seguí. El siguiente paso era el 10º. El botón estaba iluminado y con un respiro profundo lo presioné. Las puertas se cerraron y el ascensor comenzó a subir nuevamente. Esta vez, algo cambió. No era solo la luz que parpadeaba, era el aire, era todo el ascensor. Comenzó a moverse más rápido, más ruidoso, como si estuviera luchando contra algo invisible. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal.
El ascensor se detuvo con un sacudón. El 10º piso. Las puertas se abrieron y el pasillo ante mí estaba oscuro. No era un pasillo normal. Las luces estaban apagadas y todo parecía en silencio absoluto. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo ignoré. Las reglas decían que debía presionar el botón del 5º piso, donde la mujer entraría, y lo hice. Mi dedo tocó el botón y cuando el ascensor descendió, sentí una extraña presión, como si cada segundo que pasaba me acercara más a algo que no podía comprender. Las puertas se abrieron. Estaba en el 5º piso, pero no había nadie. No había nada. Solo un pasillo vacío. ¿Dónde estaba ella? Un respiro de alivio. Me había salvado. No había mujer. No había nada. Pero justo antes de que las puertas se cerraran, escuché algo. Un sonido suave, un paso ligero, casi imperceptible, pero que hizo que mi piel se erizara. Y entonces la vi. Ella apareció de la nada, corriendo hacia el ascensor. Estaba vestida con un vestido floral, de esos que parecen de verano, a pesar de ser plena temporada de otoño. Sus ojos, negros como pozos sin fondo, me miraban fijamente mientras se acercaba. Su cabello largo y oscuro, suelto, caía alrededor de su rostro, que estaba pálido. De alguna manera, el aire se volvió espeso, pesado, y sentí como si mi corazón hubiera dejado de latir por un momento. Entró al ascensor y sin pensarlo, aparté la mirada. Las instrucciones eran claras. No la mires, o todo estaría perdido. Pero en el momento en que entró, sentí una rara mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué pasaría si la miraba? ¿Qué pasaría si ignoraba las reglas? La puerta se cerró rápidamente y el ascensor comenzó a moverse. Estaba ahí, con ella, y a pesar de mi miedo, intenté concentrarme en el siguiente paso. El último botón, el primero. Si llegaba al primer piso, todo estaría bien. Si subía al 10º, bueno, estaba perdido. El ascensor comenzó a descender, pero algo era diferente. El movimiento no era suave como antes. Era más lento, casi como si estuviera luchando contra algo más. Las puertas se abrieron al primer piso, como se esperaba. Salí sin mirar atrás, la piel cubierta de sudor frío. A pesar de todo, mi mente no dejaba de decirme que había terminado. El juego había terminado. Todo había sido una ilusión. Pero algo en mí seguía inquieto. Sentí una presión extraña, como si no estuviera solo. La puerta del ascensor seguía abierta, y un escalofrío me recorrió al mirar. Y allí estaba ella, aún dentro. Sus ojos estaban fijos en mí, y su sonrisa, esa sonrisa vacía. Sin pensarlo 2 veces, me alejé. No quería saber más. Pensé que, con suerte, la noche terminaría allí. Pero sentí algo que jamás olvidaré. Lo que ocurrió esa noche no fue lo que esperaba. Nada en mi vida me preparó para lo que sucedió después. Durante días traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, del miedo y el cansancio acumulados. ¿Quién no ha hecho algo estúpido por la noche, cuando la mente está más susceptible a los temores? Al fin y al cabo, yo era un adulto, no un adolescente asustadizo. Pero aún así, la sensación de incomodidad se aferraba a mi piel, como si fuera un sudor frío que no podía sacudirme. Traté de ignorarla. Traté de seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Pero había algo inquietante en la tranquilidad de mis días. Aquella sonrisa vacía, la imagen de esa mujer en el ascensor, comenzó a perseguirme. No en forma de visiones o pesadillas, sino en una sensación que me invadía cada vez que el sol se ponía. La verdad, no sabía si lo que sentía era miedo o algo mucho más profundo. Pasaron 6 días después de mi regreso. Durante ese tiempo, mi vida siguió su curso habitual. Trabajaba en la oficina, volví a mis rutinas diarias y me olvidé, en parte, de lo sucedido. Al menos eso creí. Las primeras noches fueron las más tranquilas, las más normales. Como cualquier otra persona, caí en el agotamiento de la rutina. Dormía sin problema. Pero a medida que avanzaba la semana, algo en mi habitación comenzó a cambiar. Era una noche cualquiera, de esas que parecen anodinas, cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Me desperté sin razón aparente, con el corazón latiendo a 1000 por hora.
Miré el reloj y aunque me había dormido con facilidad hacía pocas horas, ahora era exactamente las 2 de la mañana. El ambiente en la habitación estaba denso, como si el aire fuera espeso y difícil de respirar. Un sudor frío recorría mi frente y en ese momento lo escuché. La respiración. Era suave, casi imperceptible, pero estaba allí. No era la mía, de eso estaba seguro. Mi estómago se tensó y mi mente comenzó a dar vueltas. ¿Quién más estaba en la habitación conmigo? Miré alrededor, pero todo estaba oscuro, todo en su lugar. Solo el sonido de esa respiración rota y superficial se mantenía en la quietud de la noche. Con todo mi valor, me levanté lentamente de la cama. Un pensamiento oscuro cruzó mi mente. Quizás fue un sueño, quizás solo es la mente jugando trucos, pero la sensación era real. El aire denso, las sombras en las esquinas. No puedo estar loco, pensé. No podía quedarme allí sin hacer nada. Al principio me incliné hacia el borde de la cama, con la esperanza de que al mirar no encontraría nada, de que todo sería una falsa alarma. Pero lo que vi fue mucho peor de lo que había anticipado. Desde debajo de la cama, el cabello largo, oscuro y fino sobresalía. El mismo cabello que había visto en la mujer del ascensor. Mi cuerpo se paralizó. No podía pensar, no podía moverme. Mis ojos se aferraron a esos mechones como si fueran la única realidad que existiera, como si fueran la puerta hacia algo más allá de la razón. La respiración, ahora más fuerte, venía de allí, del borde de la cama. Mi garganta se cerró. ¿Debía mirar más? ¿Debería seguir la corriente? ¿Enfrentar lo que estaba sucediendo? Pero en mi mente sabía que si miraba más allá, algo mucho peor podría ocurrir. Algo mucho más aterrador. Con todo el valor que pude reunir, me aparté rápidamente del borde de la cama, mis pies casi tropezando con las sábanas. Sentí que mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, pero la respiración no se detenía, y fue entonces cuando comprendí que algo ya no estaba bien. La respiración, ahora mucho más cerca, provenía de debajo de mí. No podía hacer nada más que quedarme allí, paralizado mirando la oscuridad, sin saber qué hacer. Mi miedo era tan denso que no me permitió moverme ni siquiera un milímetro. Sin embargo, un pensamiento se coló en mi mente. No te mires debajo de la cama, no lo hagas. Pero era tarde. La visión ya estaba impresa en mi mente. Vi sus ojos. En el momento exacto en que me giré, los vi. 2 ojos grandes, abiertos y brillantes, me miraban desde debajo de la cama. No había expresión en su rostro, solo una mirada fija, penetrante, que parecía atravesarme, como si intentara llegar a mi alma, desgarrarla. Ya no había duda. Era ella, la mujer del ascensor. La figura no se movía, pero sus ojos seguían clavados en mí. La sonrisa que había visto antes, en ese ascensor oscuro, ya no estaba en su rostro. Su rostro estaba ahora pálido, cadavérico, y su vestido floral, que en algún momento había sido vibrante, ahora colgaba de ella como si fuera un trapo roto. El miedo me invadió por completo, pero algo aún más aterrador ocurrió. No escuché ningún sonido, pero en mi interior sentí una presión abrumadora. Debo salir, pensé. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y salí de la habitación a trompicones, sin mirar atrás, con la sensación de que algo o alguien estaba acechando cada uno de mis movimientos. Cuando llegué a la puerta, miré hacia atrás, como si fuera inevitable. Y allí estaba ella, en la oscuridad de mi habitación, en la esquina, con esos ojos aún fijos en mí. Y entonces me di cuenta de algo aún más horrible. Ella no estaba debajo de la cama. Ella estaba dentro de la habitación. Salí corriendo tan rápido como pude. El miedo era insoportable. Mis pasos resonaban en los pasillos oscuros del hotel mientras trataba de huir. Sin pensar en nada, corrí hacia el estacionamiento, tomé las llaves del auto y me fui. No me importaba a dónde, solo necesitaba alejarme. Me encontré conduciendo, sin destino fijo. Aceleraba, mirando por el espejo retrovisor, temeroso de que ella estuviera allí, siguiéndome. No tenía idea de lo que estaba haciendo, solo sabía que necesitaba escapar. No podía volver a mi casa, no podía regresar allí. Lo que sea que estuviera persiguiéndome, no era humano. Mis padres insistieron en que llamara a la policía, pero nada más me importaba.
Los oficiales revisaron la casa, pero no encontraron nada. Nadie, ni rastro. Parecía tan normal, tan vacío, pero las sensaciones persistían. La sensación de que ella estaba allí, acechando, siempre cerca, siempre observando. Han pasado varias semanas desde aquel evento. Vivo con una ansiedad constante. No sé si alguna vez podré volver a mi hogar, pero hay algo más, algo que no puedo explicar. Anoche, antes de dormir, escuché un sonido, una respiración, y la vi en mi espejo. Sé que ella me ha encontrado. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.